Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Reyes Molina y actualmente curso el octavo semestre de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este es el segundo avance de mi proyecto terminal. El nombre de mi proyecto es Análisis Estadístico del éxito en la carrera de Administración, área de Recursos Humanos, de estudiantes de la UTEC según la influencia no cognitiva antes de ingresar a la universidad. El propósito de este análisis estadístico fue el conocer qué factores preuniversitarios no cognitivos fueron determinantes en el éxito de los estudiantes universitarios de la carrera en cuestión. Según Spady, 1970, estos factores no cognitivos afectan a la retención de los alumnos en las diferentes universidades. En su análisis, sugiere que la deserción es el resultado de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior. Por ello se buscó definir aquellos factores que tuvieron impacto en la calificación final de los estudiantes. Para esto se llevó a cabo una encuesta a una muestra de 52 estudiantes de la carrera mencionada, con un cuestionario que contiene reactivos acerca de diferentes factores no cognitivos preuniversitarios. Factores como motivación, apoyo familiar, estatus económico, hábitos de estudio, influencia vocacional, entre otros. Cada reactivo contiene 4 respuestas a las cuales se les asignó un valor cuantitativo de 1 a 4 que sirvió como base de comparación con la variable dependiente calificación final del estudiante. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para poder determinar si hay o no relación entre las variables. Este coeficiente expresa cuantitativamente qué tan relacionadas están las variables o qué tan estrecha es su relación. El valor del coeficiente de correlación varía en el intervalo menos 1 a 1. Si R es igual a 1, existe una correlación positiva perfecta. El coeficiente indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Si R se encuentra entre 0 y 1, existe una correlación positiva. Si R es igual a 0, no existe relación lineal. Si R se encuentra entre menos 1 y 0, existe una correlación negativa. Si R es igual a menos 1, existe una correlación negativa perfecta, lo que significa que hay una relación inversa. Cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. Se realizó un contraste de hipótesis. La hipótesis nula H0 es una afirmación que propone los resultados contrarios a los que se esperan encontrar. Niega la relación entre variables. Por el contrario, la hipótesis alterna HA afirma lo que el investigador desea que ocurra, que es la correlación. Si el valor de R calculado es mayor al valor de los valores críticos de Kendall, se acepta la hipótesis alterna HA y se acepta la correlación. De lo contrario, se rechaza HA y se acepta H0 y la no correlación de las variables. En general se observa que no existe una correlación o que la correlación es muy mínima y que no es significativa en todos los reactivos entre las variables independientes, factores no cognitivos preuniversitarios y la variable dependiente que es la calificación final del alumno. A continuación tenemos los resultados con los reactivos más significativos. Aquí en la pregunta, ¿cuál es la razón por la que estás estudiando en la universidad? Tenemos que X es el valor de la pregunta que se le asignó de 1 a 4 y Y es el promedio del alumno. Aquí tenemos la hipótesis alterna, que hay correlación entre las variables, y la hipótesis nula, que no hay correlación. Como el valor de R calculado es menor al valor de RT de Kendall, se concluye que entre las variables motivación de los alumnos por estar en la universidad y la calificación final no existe correlación. En la pregunta, en orden de importancia, ¿qué opción fue la UTEC en tu elección educativa? Aquí tenemos que se le asignó el valor 1 a la primera opción, que es el valor mínimo, y así sucesivamente 2, 3 y 4 para la segunda, tercera y cuarta. Aquí se esperaba que hubiera una correlación negativa directa, ya que si fue su primera opción del alumno y debería de tener una calificación muy alta. Sin embargo, no ocurrió así. El valor R calculado es menor al valor de RT de Kendall y por lo tanto entre las variables de qué opción fue la UTEC en tu elección educativa y la calificación final no existe correlación. En la pregunta, ¿qué tanto sabías acerca de los planes de estudio y la vida universitaria de la UTEC?
1 es nada, 2 poco, 3 algo, 4 mucho. También se esperaba que entre más supieran de la vida universitaria en la UTEC, más aumentaría su calificación. Sin embargo, se observa que la R calculada es negativa, lo que significa que es una correlación inversa. Por lo tanto, no, entre estas dos variables tampoco hay correlación. La pregunta, ¿cuántas horas trabajas al día? Se empezó asignando el valor 1 a 0 que no trabajan, 2 más de 2, 3 más de 4 y 4 la que es más de 6 horas que trabajan al día. Aquí se esperaba que entre menos trabajaran, más calificación tendrían. Aquí también se esperaba una correlación inversa. Sin embargo, se obtuvo una correlación porque el valor de R calculado es mayor al valor de los valores de Kendall. Sin embargo, aunque existe correlación, es mínima, ya que solo el 3% de los cambios observados en la calificación final se debe al incremento de cuántas horas trabajan al día. Aquí pasó lo contrario a lo que se esperaba. Entre más, supuestamente los resultados, entre más se trabaje, mejor calificación tienen. Aquí, ¿qué tanto te motiva a tu familia a seguir en la universidad? Pues también se empezó con 1 nada, 2 poco, 3 algo, 4 mucho. También aquí el resultado nos da que la R calculada es mayor a la R de T de Kendall, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se acepta porque hay correlación. Sin embargo, también, igual que en la pregunta anterior, solo el 3% de los cambios observados en la calificación final se debe al incremento de qué tanto te motiva a tu familia a seguir en la universidad. Ahora, en el reactivo grado de escolaridad de tus padres se le asignó un parámetro cuantitativo de 1 a 4, siendo 4 el de mayor grado de escolaridad. Se observa que la R calculada es menor que la RT de Kendall, por lo tanto, se rechaza HA y se acepta la hipótesis nula de la no correlación. Por lo tanto, el grado de escolaridad de tus padres no tiene relación sobre la calificación final del estudiante. Ahora, en el ingreso familiar mensual también se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula de no correlación al CLRC menor a RT y se acepta que entre las variables de ingreso mensual familiar y la calificación final no existe correlación. Ahora, en el reactivo, ¿cuántas horas le dedicas a las actividades de ocio? Se esperaba que la calificación bajara en relación a cuánto aumentan las horas dedicadas al ocio. Se esperaba un coeficiente de correlación negativo y fuerte. Sin embargo, no fue así, ya que el valor de RC es menor al de RT y por lo tanto no existe la correlación. Finalmente, el reactivo que tuvo la mayor correlación fue cuántas horas le dedicas a tus actividades académicas fuera de la escuela al día. Aquí el valor RC es mayor al de RT y por lo tanto existe la correlación. Por lo tanto, la calificación aumenta o disminuye en relación al tiempo que se dedica a las actividades académicas fuera de la escuela. Aunque existe la correlación, se acepta la hipótesis alterna, solo el 6% de los cambios observados en la calificación final se debe al incremento de cuántas horas le dedicas a tus actividades académicas. Esta es mínima y por lo tanto no es significativa. Después de analizar los datos y obtener el factor de correlación de Pearson, se puede concluir que los resultados del estudio nos indican que los factores no cognitivos preuniversitarios variables independientes no tienen correlación con la calificación final del alumno, que es la variable dependiente. Según los resultados, la calificación de los alumnos no aumentó o disminuyó de acuerdo a la motivación por estar en la universidad. Tampoco se obtuvo la correlación negativa esperada en la pregunta del orden de importancia que fue la UTEC en tu elección educativa, ya que al tener la primera opción el valor 1, que es el más bajo, se esperaba obtener una correlación negativa fuerte si este orden de importancia afectara de manera directa a la calificación. Sin embargo, no fue así. En la pregunta 4 se esperaba tener una correlación fuerte, ya que si se tenía mucha información acerca de la vida universitaria de la UTEC, esta afectaría directamente la calificación. Se esperaba la correlación, ya que la UTEC tiene la política de que se debe de obtener una calificación mínima de 8 para poder aprobar, y si se reprueban 2 asignaturas se debe recursar el cuatrimestre completo. Por lo tanto, el grado de información acerca de esto se esperaba que afectara de manera directa la calificación del alumno, pero no se encontró así. También fue interesante el resultado de que se obtuvo en la correlación en la pregunta de cuántas horas se trabaja al día. Se podría pensar que entre menos horas se trabaje, mejor sería la calificación del alumno. Sin embargo, el 3% de los cambios observados en la calificación
se debió a que aumentaron las horas de que trabajan. También aquí existe correlación, pero es mínima y tampoco es significante. Lo mismo sucede con la pregunta en relación a la motivación que da la familia. Solo el 3% de los cambios observados en la calificación se debió al aumento de motivación familiar. También ha sido interesante encontrar que no hay asociación del rendimiento académico de los estudiantes con algunas variables que se suponía que lo tendrían, como ha sido el caso del grado de escolaridad de los padres y el ingreso mensual familiar. Este nos dice que no por contar con mayores recursos económicos se puede tener un mejor rendimiento académico, ni tampoco se alcanza una mejor calificación si se tiene el antecedente de un alto grado de escolaridad de los padres. En el aspecto de cuántas horas se le dedica a las actividades académicas fuera de la escuela, se encontró la mayor correlación. En este aspecto se encontró que el 6% de los cambios observados en la calificación se debió al aumento en horas dedicadas a las actividades académicas fuera de la escuela. Finalmente, se esperaba encontrar una correlación negativa en el aspecto de horas dedicadas al ocio. Se tenía la suposición de que la calificación disminuiría al aumentar el número de horas dedicadas al ocio. Sin embargo, no se encontró dicha asociación. Finalmente, espero que el presente trabajo pueda proveer un punto de partida para futuros estudios que intenten comprender la problemática de reprobación en la carrera en cuestión. En este trabajo no se ha abordado el impacto sobre el desempeño académico de las técnicas de aprendizaje empleadas en la UTEC, ni el tipo de bachillerato del que provienen los alumnos. Por lo tanto, esto puede dar lugar a investigaciones futuras en diferentes factores preuniversitarios. Bueno, esta ha sido la presentación de mi segundo avance del proyecto terminal. Saludos cordiales. Gracias por la atención.